Muy bien, bienvenidos a todos el día de hoy y nuestra primera charla de esta sala de Zoom. La impartirá el maestro Pablo Silva Rodríguez. Él es guatemalteco, neurobiólogo del desarrollo, con un Bachelor in Science y licenciatura de la Universidad del Valle de Guatemala, maestría en medicina molecular de la Universidad de Sheffield, y está terminando el doctorado en biología en la Universidad de Georgetown, donde estudió cómo se desarrolla el sistema nervioso central utilizando técnicas moleculares y bioquímicas. Entonces le damos una gran bienvenida al casi doctor Silva, y es todo suyo el escenario. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación. Realmente es una emoción estar aquí hablando de cosas que normalmente yo hablo solo y con mis amigos y la gente del laboratorio. Pero espero que les guste. Traté de hacer un compendio de cómo es que se utilizan las herramientas moleculares para poder estudiar y resolver problemas tanto de ciencia básica como de eh, biología más aplicada, ¿no? Como sería biotecnología. Entonces, como primer punto, yo solo quiero recordarles de que realmente todo este concepto de ingeniería genética no es nuevo, es algo que el ser humano viene haciendo desde hace muchos años y ejemplo de ellos son la selección selectiva de cultivos, por ejemplo, o la selección de razas de perros, en donde lo que hacemos es seleccionar y cruzar organismos con diferentes caracteres que queremos tener y al final con los que queremos quedarnos. Y es esto realmente lo que ha llevado a una selección de, por ejemplo, en el maíz un fruto más grande o en los perros algo más pequeño, ¿no? Entonces, toda esta cruza selectiva son los primeros intentos de ingeniería genética. Sin embargo, cada vez que estamos cruzando organismos, cada vez de que queremos obtener un nuevo carácter, realmente no tenemos la certeza de que el carácter que queremos es el único que se va a heredar, sino por la misma naturaleza en que se dan los cruzamientos, por la misma naturaleza en que funciona el ADN, cada vez que cruzamos podemos terminar con caracteres no deseados en nuestro organismo ideal, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿y qué pasaría si tenemos unas herramientas que sean lo suficientemente específicas para poder seleccionar los caracteres que queremos y modificar solamente eso sin obtener efectos secundarios, por ejemplo? Y es aquí donde entra el rol de CRISPR-Cas9, que es la tecnología más precisa que tenemos hasta ahora para ingeniería genética. Junto con muchas otras tecnologías, incluí la luz, incluí las computadoras, el telescopio, los microscopios, la creación de antibióticos para combatir las bacterias y por supuesto el descubrimiento del ADN con Rosalind Franklin. Entonces, realmente este CRISPR tiene a ser una de las tecnologías que va a revolucionar todo el campo de la biología. CRISPR es realmente tan específico que nos permite seleccionar los caracteres y nos permite editar genes de forma muy específica. Entonces, una línea de la historia, tenemos dos líneas aquí. Las dos cosas, los dos procesos estaban sucediendo al mismo momento, en donde tenemos la biología de CRISPR siendo desarrollada y todo este campo de edición genómica que estaban haciendo en los finales de los 70, principios de los 80. Quiero que noten en la parte de CRISPR, cuando empieza, pues, la primera vez que fue descrito fue en 1987, fue descrito como un suceso, un fenómeno que era interesante, que sucedía, pero como muchas cosas en las ciencias, muchos de los fenómenos interesantes no son retomados en los años consiguientes, no son retomados hasta tiempo después. Y este no fue la excepción con CRISPR. CRISPR fue descrita muy temprano y luego nadie retomó la idea hasta los 2000, hasta después del 2005, 2006, cuando se descubren de que además de los segmentos de CRISPR, estaba toda una serie de genes Cas, que son las proteínas que vamos a ver en un momento, que son las que funcionan con CRISPR para hacer la inmunidad bacteriana. En el 2007 también surge la hipótesis de que CRISPR-Cas9 podría funcionar como un sistema inmune bacteriano, y antes de todo esto se creía que era absurdo la idea de que las bacterias pudieran tener un sistema de inmune adaptativo. Eh, Al mismo tiempo, en la edición de genomas, en la línea de edición de genomas por los 85, 91, se estaban desarrollando las famosas zinc finger proteins, que son proteínas que permitían edición genómica
de forma específica también, pero el construirlas era un poco, tenían su truco y era un poco difícil. Sin embargo, era la mejor técnica que teníamos hasta el momento y durante los años 90, durante los años 2000 fue lo que más se utilizó. Los Infinker, los Talents, todas estas son herramientas de edición genómica. Y creo que realmente la genialidad de los doctores Doudna y Charpentier, que son las que se ganaron el premio Nobel hace poco, el año pasado, fue ver que un proceso normal, biológico, como el sistema inmune de una bacteria, podía ser utilizado como herramienta para poder estudiar y poder hacer edición genómica. Entonces ahí en el 2012, que es cuando ellas proponen el uso de CRISPR-Cas9 como una herramienta, es cuando se intersectan estas dos líneas y a partir de ahí, en el 2000, después del 2012, el 2013, CRISPR explota. Es cuando entonces empiezan a hacer eh, pruebas en células mamíferas. Se pueden hacer células mamíferas modificadas con CRISPR. Luego empezamos a estudiar cómo es que CRISPR funciona. Empezamos a obtener las estructuras cristalinas, se empiezan a descubrir nuevas proteínas Cas. Por ejemplo, la más común que tenemos en mente es CRISPR-Cas9, que es un sistema que corta doble hebra de ADN, pero después también se descubre que hay una Cas13, por ejemplo, que en vez de cortar el ADN, corta el ARN. Entonces tenemos muchas aplicaciones y como vamos a ver un poco más adelante, muchas de ellas son modificaciones del mismo tema. Entonces, hasta hoy en día, ¿cómo estamos? Pues el año pasado, de forma muy alegre, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna fueron las que ganaron el premio Nobel y muy bien merecido porque las aplicaciones que tienen, las vamos a ver, son demasiado grandes. Entonces, los quería dejar con una imagen de los primeros ratones modificados con CRISPR. Eh, Realmente esto es algo muy común en biología para probar una nueva herramienta. Lo primero que hacemos es tratar de modificar algo que sea visual. En este caso es la formación de los melanocitos, que los melanocitos son los que producen ese pigmento café, pigmento oscuro en el pelaje y en la piel de los ratones. Y lo que hicieron fue diseñar CRISPR-Cas9 de forma que pudieran hacer un knockout del gen de tirosinasa, que es la que produce el que produce el pigmento en estos animales, y en la izquierda pueden ver que los primeros dos son totalmente albinos. Eso quiere decir que la técnica funcionó de forma muy impresionante, funciona en células mamíferas, funciona en animales vivos, entonces a partir de ahí todo esto explota y se empiezan a intentar en diferentes organismos. Pero, ¿qué es CRISPR? ¿Cómo funciona? CRISPR es un sistema de respuesta inmune bacterial que es algo novedoso y muy elegante cómo funciona. Entonces tenemos una serie de pasos. En el primer paso es luego de que la célula bacteriana sufre una invasión viral, el virus deposita el ADN dentro de la célula y de alguna forma la bacteria toma ventaja de esto y lo que hace es cortar un pequeño segmento del ADN invasor e incluirlo dentro de su cromosoma, dentro del espacio, dentro del locus de CRISPR. Y CRISPR no es nada más que una serie de locus donde tenemos ADN invasor de diferentes especies virales o de diferentes virus y está separado por una serie de repeticiones. Y estas repeticiones lo que van a permitir más adelante es que cuando se procesa el ADN se pueda plegar y se dé la conformación 3D para que la proteína se pueda unir al complejo. Entonces, una vez que los genes virales son incluidos dentro del genoma bacterial, lo que pasa es que todo esto se lee como una sola hebra. Entonces, la bacteria produce un ARN que va a tener todos los ADNs invasores separados por estas secuencias repetitivas y a su vez va a producir una especie de ARN que se llama tracer RNA, que es aquí el de la izquierda en el paso 4. Este es universal y este solamente lo que va a hacer es se va a acoplar a la guía del ARN, que es esas repeticiones unidas al ADN invasor, y entonces esto va a permitir de que la conformación 3D de la proteína de Cas9 se acople perfectamente y pueda servir como una forma de vigilante alrededor de la célula. Entonces, una vez que el ARN en el paso 3 está hecho en una sola hebra, se
producen pequeños cortes en donde lo que va a terminar es un segmento de virus 1, por ejemplo, pegado a una repetición, y ese va a ser el pequeño segmento llamado ARN guía, que unido con el tracer RNA es lo que se va a unir al Cas9, y entonces van a vigilar, y cada vez que encuentren la secuencia complementaria de una infección viral similar a la que ya pasaron en previa historia, va a promover que el ADN se corte y entonces el virus ya no se pueda replicar. Entonces realmente es una forma adaptiva muy interesante que las bacterias tienen para combatir infecciones virales. Una de las cosas que hace uso CRISPR-Cas9, y aquí lo quiero repetir un poco, es cómo funciona el daño del ADN. Entonces, la reparación del ADN es un sistema de emergencia que tienen las células que realmente nunca es exacto. El más exacto es el que está mediado por homología, que es el que tenemos a la izquierda, el HR. Una vez el daño está causado, generalmente se produce un corte de doble hebra. Este corte de doble hebra puede ser reparado por dos mecanismos. Uno, si tenemos una parte homóloga de ese cromosoma o de esa sección del ADN, entonces la reparación es más exacta, lleva un poco más tiempo, pero es más exacta, en donde la parte dañada va a tomar la hebra homóloga como una forma de copia, y entonces a la hora de reparar va a ser una copia exacta del cromosoma homólogo. Sin embargo, cuando no tenemos esa parte, y este es un sistema de reparación más de emergencia, es menos exacto, y lo único que va a hacer la célula es tratar de llenar ese espacio en blanco, y generalmente este espacio en blanco va a producir muchos errores. Entonces eso es lo que hace que CRISPR sea tan eficiente haciendo un knockout y no un knockdown como generalmente utilizamos. Entonces, perdón. Entonces, este es solamente ejemplificado de otra forma cómo es que funciona la adaptación viral. Hay que recordar de que los genes Cas son los que producen todas las proteínas que se van a acoplar a los guías, y luego el locus CRISPR es lo que va a dictar qué tan específico y a qué virus se va a ir dirigido este complejo. Entonces, ¿qué pasa con CRISPR? Con CRISPR lo que hacemos es que sintéticamente creamos la secuencia que va a ir eh, que va a ir dirigida hacia nuestro gen de interés. Entonces, en el paso 1, tendremos la hebra que tenemos roja, generalmente es una hebra que nosotros diseñamos con la secuencia complementaria de un gen de interés que querramos hacer el knockdown o el knockout. Y este tracer RNA, que es el azul, ese es algo universal. Entonces, ese universal siempre va a ser sintetizado de la misma forma. Entonces, realmente hoy en día crear este ARN guía es muy barato, ya que solamente se tienen que ordenar unos cebadores que tengan la secuencia objetivo y un cebador universal que tiene la secuencia tracer. Entonces, como PCR solo se amplifica y luego se hace el ARN, y ahí tenemos nuestro ARN guía. Luego, la genialidad de Doudna y Charpentier lo que hicieron es que utilizaron todo este sistema como una herramienta. Entonces ahora no solo es fácil hacer los ARN guías en el laboratorio, sino también lo podemos dirigir a cualquier gen de interés. Entonces, la proteína Cas9, que es la más común utilizada, es una proteína que va a causar un corte de doble hebra. Esta ya se ha aislado y hay laboratorios que la tienen. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros la pedimos a un laboratorio, dijimos de que queríamos hacer experimentos con CRISPR y Cas9, y ellos nos enviaron la proteína purificada. Entonces, es realmente fácil conseguirla, y si no, se pueden comprar los plásmidos, en donde ustedes pueden, por ejemplo, si quieren trabajar con células, pueden comprar el plásmido que tiene la proteína, y eso es lo que utilizan para modificar sus células. Una vez tenemos ambos compuestos, lo primero que hay que hacer es formar el complejo, y esto se hace generalmente incubando a una temperatura ambiente por 20 minutos, y el complejo de ARN guía y Cas9 es lo que nosotros en nuestro laboratorio, en caso de ranas, inyectamos. En otras células lo que se hace es hacer una transfección de ambos plásmidos, y los plásmidos se juntan dentro de la célula, y entonces la fusión será en vivo.
Una vez tenemos este complejo va a ir revisando todos los cromosomas y todo el ADN presente dentro de la célula, y cuando encuentre su secuencia, su match de secuencia, entonces va a identificar, va a romper esa doble hebra y va a crear un corte. Entonces, la célula, como entra en esta forma de reparación de emergencia, lo que va a hacer es tratar de reparar y va a incluir casi que cualquier nucleótido ahí. Entonces, tenemos muy alta probabilidad de que la reparación nos lleve a agregar un nucleótido que lo que va a hacer es un cambio en la forma en que se lee el ADN. Entonces podemos crear, por ejemplo, un stop prematuro, o podemos crear una adición que va a afectar cómo se pliega nuestra proteína, y por lo tanto va a producir una proteína no funcional. Entonces, en resumen, para entenderlo un poco más fácil, si tenemos tocino como ADN y utilizamos CRISPR-Cas9, va a producir un corte de doble hebra. Y si no tenemos un donante, un ADN donante, que en este caso el ADN donante puede ser otro segmento si queremos agregar GFP, por ejemplo, podríamos incluir el GFP para incluirlo dentro de un gen de interés. Entonces, si no tenemos este ADN donante, pues va a producir un sistema de reparación de emergencia, y por lo tanto va a haber un cambio en lectura y va a producir una proteína no funcional. Si tenemos un donante, si tenemos un ADN donante, entonces este ADN se puede incluir dentro del genoma y por lo tanto es una edición de inserción. Entonces, CRISPR realmente tiene aplicaciones muy agigantadas ahora, en donde podemos casi que ingresar y insertar cualquier ADN de interés en cualquier gen que queramos. Entonces, en nuestro laboratorio nosotros lo utilizamos para insertar tags, que son como pequeñas etiquetas moleculares, donde ya sea GFP o alguna proteína fluorescente, o podemos agregar el famoso flag que se utiliza para estudio de proteínas. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Hay bastantes aplicaciones. Podemos producir modelos animales, por ejemplo, si queremos modelar una enfermedad, si hay una enfermedad que tenga un stop prematuro, eso lo podemos hacer con CRISPR. Si queremos modelar, por ejemplo, Huntington, que es una serie de repeticiones donde se agregan al gen normal, eso lo podemos hacer con CRISPR también. Podemos estudiar variabilidad genética, podemos aplicarlo en desarrollo de drogas, de medicinas, en cirugía genética, que es famoso. Eso sí les quiero hablar ahorita en las siguientes slides. Pero también tenemos toda la parte de biotecnología, en donde se está utilizando en materiales, se está utilizando en producción de comida, se está utilizando en producción de energía. Entonces, yo incluí dos ejemplos. Uno es en ciencias básicas, es cómo nosotros utilizamos CRISPR en neurociencia para identificar procesos básicos. Y luego otro que ya es medicina molecular, en cómo ya podemos utilizar CRISPR para corregir defectos genéticos, en este caso en ceguera. Entonces, para ciencias básicas, en nuestro laboratorio nosotros estudiamos un proceso que se llama neurogénesis. Neurogénesis es realmente la producción de neuronas en el sistema nervioso, y cómo estas se forman a partir de células madre. Entonces, en el primer paso que tenemos, las células enrosadas son progenitores que son ampliamente universales, se pueden convertir en casi cualquier célula. Estas luego pasan a una inducción, en donde estas células pasan a ser células progenitoras, pero las progenitoras solamente pueden dar origen a cualquier célula neuronal. Y en este caso, célula neuronal, nos referimos a neuronas, nos referimos a glía, a microglía, a oligodendrocitos y todo este tipo de células que nos encontramos normalmente en el cerebro. Una vez los progenitores están establecidos, existen ciertas señales. En nuestro caso estamos estudiando qué factores de transcripción son necesarios para poder llevar estas células, estos progenitores neuronales, para convertirlos en neuronas. Entonces nuestro lab se enfoca mucho en eso, y hemos descubierto que un factor de transcripción que se llama SOX11 es el que regula esta transición. Es uno de los principales, es uno de los principales factores de transcripción
que regula este paso de progenitores a células neuronales. Y una vez tenemos las neuronas, bueno, las neuronas maduran y se producen diferentes tipos de neuronas que encontramos a través de todo el cerebro. Entonces, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar cuando se forma el sistema nervioso central es que en todos los vertebrados la formación del cerebro es muy conservada. Eso quiere decir de que lo mismo que pasa o de forma muy similar como se forma el cerebro en peces, se forma en anfibios, se forma en reptiles, se forma en mamíferos y se forma en aves. Y las estructuras son idénticas también, a excepción de la diferencia en tamaños y especificaciones de ciertas estructuras, tenemos la mayoría de las estructuras están presentes. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos ranas de la especie Xenopus laevis, y esto lo utilizamos porque realmente es un animal que se ha utilizado a través de la historia de biología del desarrollo y está muy bien estudiada. Sabemos su ciclo de vida, podemos mantenerlas en tanques. Por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos nueve ranas hembras por tanque, y estos tanques se rotan, entonces podemos tener una constante manutención de embriones. Además, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, si queremos estudiar desarrollo en un ratón, el problema es de que el ratón solo puede tener 6, 8 crías por cada emparejamiento. Sin embargo, una rana puede fácilmente llegar a los 500 o 600 embriones cada vez que deposita huevos. Luego, a diferencia también de los mamíferos, las ranas se desarrollan externamente. Eso quiere decir que al simple ojo lo podemos ver como un embrión pasa de ser fertilizado, pasa por las diferentes etapas, e incluso podemos ver cómo se cierra el tubo neural, cómo se forman las neuronas. Y es por esto que realmente utilizamos ranas, porque tenemos un número gigante de embriones. También los podemos ver a simple vista y podemos teñir, los podemos manipular. Entonces es una forma muy fácil de estudiar. Una de las ventajas que tenemos con las ranas, a diferencia de mamíferos, a diferencia de reptiles, es que una vez se da la primera división celular, es decir, cuando se vuelve de una célula a dos células, todo el lado, toda la lateralidad de la rana está establecida. Eso quiere decir que la célula que está a la izquierda va a formar todo el lado izquierdo de la rana, y el lado derecho va a formar todo el lado derecho. Entonces, esto es de una ventaja enorme porque nosotros podemos inyectar algún tratamiento en una de estas dos células y luego tener un control interno al que podemos comparar el lado inyectado. Entonces, en esta imagen puede ver, nosotros inyectamos GFP o un tracer que es fluorescente solo para ver que si inyectamos en una de las células, en este caso la célula derecha, solamente el lado derecho del embrión se va a ser modificado. Por lo tanto, mantener los controles es mucho más fácil. Y la tecnología está tan avanzada que podemos tener y podemos marcar diferentes estructuras. En el lado izquierdo tenemos toda la parte del cerebral de una rana, en donde todas las estructuras las podemos marcar de diferentes colores para que facilite su observación y su estudio. Y no solamente a sistema de embrión completo, sino que a la hora de hacer cortes, por ejemplo, al lado de la derecha tenemos cortes a través de todo el sistema nervioso. Podemos llegar a la parte donde se va a formar el tubo neural y la tinción se mantiene. Entonces, realmente es un organismo que está muy bien desarrollado, las técnicas están bien descritas y es fácil de observar y fácil de manipular. Entonces, por eso es que utilizamos anfibios. Además de que la formación de neuronas, los procesos básicos siguen. La rana no tiene corteza cerebral, entonces si quisiéramos hacer estudios como los hacemos en el laboratorio también, si quisiéramos hacer estudios de cómo se forma la corteza cerebral, tendríamos que cambiar de organismo, de anfibio, a un organismo mamífero, porque son los que tienen la corteza cerebral. Pero para producción de neuronas básicas, como lo es toda la parte del cerebro, toda la parte de la espina dorsal, la rana es un excelente sistema. Entonces, en nuestro laboratorio, como les había dicho, identificamos que este factor de transcripción SOX11 es el encargado de promover esa diferenciación de células madre a neuronas. Entonces, una de las formas más simples de saber qué es lo que hace un gen y cómo llegamos a esa conclusión
es hacer experimentos de gain of function o de loss of function, ¿verdad? Que es que sobreexpresar un gen o eliminar el gen para ver qué es lo que hace el exceso de la proteína o qué es lo que hace la falta de la proteína. Entonces, en este caso, como les decía, nosotros podemos hacer uso de los embriones porque tenemos esta forma en que la lateralidad está establecida desde temprano. Entonces, en una de las dos células inyectamos ya sea ARN, que sería nuestra gane de función, o nuestro CRISPR, que sería la pérdida de función. Entonces, aquí es donde entra CRISPR en las ciencias básicas, que lo podemos utilizar para hacer animales modelo y para estudiar procesos también. Entonces, como prueba de concepto, para demostrar que CRISPR funcionaba, lo que se hizo en las ranas antes de que se establecieran como sistema para uso de CRISPR también fue hacerlas albinos, similar a lo que hizo Jennifer Doudna y Charpentier con los ratones que les mostré. Queremos demostrar que CRISPR sí funciona en animales, que es específico y que no produce deformaciones. Entonces, se inyectó en una de las dos células, se inyectó el tracer, que es el fluorescente. Entonces, el lado fluorescente que vemos es la parte inyectada, la que va a tener el tratamiento, y la parte no fluorescente es la parte que no tiene el tratamiento, es el control interno. Entonces pueden ver de que es muy específico cuando se inyecta dos células, solamente justo la mitad del embrión es la que está modificada. Y como pueden ver, ya que este es uno de los genes que produce el pigmento negro, entonces vemos de que el ojo es totalmente albino. El ojo no tiene pigmento y eso es una señal de que sí funciona CRISPR en animales. Entonces, una vez nosotros replicamos esto mismo en el lab, pudimos hacer nuestros experimentos. Entonces, inyectamos en una de las dos células SOX11 primero el ARN para ver qué era lo que pasaba en la formación de neuronas. Entonces, utilizamos marcadores moleculares. Lo que vemos aquí, el redondito es un embrión, y lo que se ve en la primera figura, todo lo que está morado, es la placa neural. Entonces, la placa neural consiste solamente de progenitores, y la forma en que están orientados los embriones es que la parte superior es lo que se va a convertir en la cabeza, y la parte inferior es la que se va a convertir en la cola. Y pueden ver una línea que no está teñida entre las dos tinciones moradas que está justo en medio del embrión. Eso es el tubo neural. Entonces, cuando vemos marcadores para progenitores, en el lado que tenemos exceso de SOX11, vimos que hay un incremento en la tinción, lo que significa que los progenitores son más. Eso quiere decir que teniendo más la proteína de SOX11, lo que está causando es que hayan más progenitores. Luego, si buscamos otro tipo de marcadores, por ejemplo, neurogenin 2, NCAM y N-tubulina, estos son marcadores neuronales a diferentes estadios. Entonces, neurogenin 2 va a estar presente solamente en neuronas inmaduras. Entonces, podemos teñir nuestro embrión para ver qué es lo que está pasando cuando agregamos más y compararlo con el lado que no tiene inyección. Entonces, si vemos el lado derecho, tenemos una tinción morada mucho más fuerte, mucho más ancha, comparada con el lado izquierdo que no está inyectado. Eso quiere decir de que esto es respuesta a nuestro tratamiento. Similarmente, en neuronas maduras, en NCAM, por ejemplo, podemos ver una expansión marcada aquí por las líneas blancas, y en N-tubulina podemos ver que los puntos que se ven en la parte de afuera del embrión están mucho más marcados, están más concentrados y están más densos. Entonces, eso quiere decir de que teniendo más de nuestra proteína afecta la cantidad de progenitores, pero también nuestra cantidad de neuronas. Ahora bien, lo que queremos comparar es qué efecto produce cuando no tenemos esta proteína. Entonces, en nuestra pérdida de función, lo que hicimos fue utilizar CRISPR. También utilizamos otra molécula que se llama morfolino, que es muy similar a ARN antisentido, pero de forma más estable. Entonces podemos ver mismo principio. Del lado derecho es el modificado, el izquierdo es el control, y arriba va a ser la cabeza, abajo va a ser la cola, y en medio es el tubo neural. Entonces, para progenitores, vemos de que la figura en la primera de la izquierda hasta arriba, vemos de que al eliminar nuestra proteína, no causa ningún efecto en la cantidad de células neurales progenitoras. Y sin embargo, pueden ver de que realmente
todas las neuronas cuando quitamos nuestra proteína se ven afectadas. Cuando vemos neuronas inmaduras, vemos que no hay tinción, significando que no hay neuronas inmaduras ahí. Y obviamente luego, si vemos luego, las neuronas maduras están totalmente disminuidas también. Eso significa que nuestro gen, en este caso, utilizando CRISPR-Cas9, identificamos que nuestro gen lo que está haciendo es eliminando esta producción de neuronas. Entonces, nuestro gen es indispensable para la formación de neuronas y tiene algún papel en la manutención de progenitores que hasta el momento todavía seguimos investigando cuál es. Entonces, para resumir esta parte de ciencias básicas, tenemos que CRISPR es una forma eficiente y de bajo costo para ciencias básicas, especialmente si tomamos en cuenta que generar el ARN guía nos toma el mismo precio que pedir 2 cebadores diferentes. Luego se pueden diseñar a casi cualquier gen de interés. Eso quiere decir que nosotros podemos, si estamos interesados en gen A o en gen B, podemos utilizar CRISPR-Cas9 para poder eliminar ese gen. Uno de los problemas que sí nos hemos encontrado es que muchos de los guías, ARN guías que no funcionan bien, el problema generalmente es la forma 3D en que se impacta el ADN. Por ejemplo, cómo está doblado en el cromosoma, si está doblado dentro de las histonas o no, porque entonces el acceso al complejo de CRISPR y la ARN guía es mucho más restringido que si es un gen que normalmente está de fácil acceso. Luego, los precios de secuenciación han bajado muchísimo, son mucho más accesibles, entonces ver qué tipo de cambios genera nuestro corte de CRISPR es mucho más fácil y más barato de lo que era hace unos años. Y además, ahora con toda esta esta gama de producción de medicinas y producción de drogas de alta eficiencia, pues obviamente necesitamos ir secuenciando y viendo qué tipo de variantes son más indispensables para esto. Entonces podemos utilizar el famoso screen de CRISPR-Cas9 para identificar este tipo de mutaciones. También está ampliamente utilizado en la comunidad científica, así como nosotros no teníamos medios de tener la proteína, nosotros escribimos a otro laboratorio y otro laboratorio nos envió la proteína purificada. Entonces ese es el tipo de cosas es el tipo de ventajas que podemos encontrar cuando muchas personas utilizan la misma técnica. Y como les había comentado antes, toda esta explosión de variantes de CRISPR y Cas9 han dado muchas nuevas técnicas. Por ejemplo, les comentaba que CRISPR-Cas13, en vez de cortar la doble hebra de ADN, lo que corta es el ARN mensajero, entonces se puede hacer un knockdown en vez de hacer un knockout, que la diferencia es que uno es permanente, el otro solo es temporal. La otra técnica que es bien interesante es esta Apex-Cas9. Entonces, Apex lo que hace es agregar unos tags de biotina en todas las proteínas que se encuentren en un radio aproximado o cerca del complejo. Entonces, se está proponiendo utilizarse para estudiar cómo es el panorama proteínico en los promotores. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber con qué otras proteínas, en el caso anterior SOX11, se une o está en complejo en los promotores de los genes que activa, podría utilizar este sistema de Apex-Cas9, que el Cas9 en este caso no va a hacer un corte porque es una forma inactiva de la proteína, solamente se va a pegar y va a producir un tag a todas las proteínas que estén alrededor. Entonces ahora ya tenemos anticuerpos muy buenos para biotina, que lo que puede permitir es ya sea por espectrometría de masas o por coinmunoprecipitación, podemos identificar cuáles son las proteínas que interactúan con nuestra proteína de interés. Entonces el panorama es mucho y se están haciendo muchas variantes. Entonces es algo que sí hay que mantener un ojo y estar al tanto de qué nuevas tecnologías están surgiendo. Ahora la parte más interesante para mí, para mí al menos. Entonces, es la aplicación en de medicina molecular y medicina especializada. Yo creo que todo el propósito de medicina siempre ha sido o siempre se ha estado orientando a una forma de medicina personalizada, especialmente para aquellas enfermedades que son genéticas en las cuales
hay muchas variantes y realmente no todos tienen la misma variación. Por ejemplo, tenemos una mutación que surge en gen A, que no es la misma que en paciente 1, que no es la misma en paciente 2. Entonces tenemos que ver una forma de poder, primero estudiar y segundo poder tratar ese tipo de variaciones. Entonces, el objetivo ideal de la medicina personalizada y que va ligada a trasplantes es que todo sea dentro del paciente, es decir, que las mismas células del paciente se utilicen para generar células madre de sus tejidos para poder corregir los errores y luego ser trasplantadas a él mismo. Entonces, con esto, primero hacemos que nuestra medicina sea personalizada porque va a estar dirigida hacia las mutaciones que tenga el paciente. Luego, las células que vamos a utilizar son las mismas células del paciente. Por ejemplo, en este caso serían los fibroblastos, pero también ya podemos obtener células madre a partir de piel. Luego de obtener las células, que es una pequeña biopsia, se reprograman utilizando factores de reprogramación y producimos las famosas células pluripotentes inducidas. Estas se logran incubando las células en diferentes o inyectándolas con diferentes factores de transcripción que revierten las células a un nivel a un nivel madre. Luego que ya tenemos las células madre aisladas y reprogramadas, entonces es cuando tenemos que hacer la corrección genética. Entonces, por ejemplo, en el caso de Huntington, donde entre más repeticiones tenga el gen, más repeticiones no deseadas tenga el gen, peor es la enfermedad. Podríamos eliminar esas repeticiones y luego cultivarlas, diferenciarlas a neuronas y un trasplante. Entonces, en este caso, lo que el ejemplo muestra es que se hace lo mismo, pero con cardiomiocitos para un trasplante de corazón. Entonces, la ventaja de tener todas estas herramientas es que permite una más amplia gama de terapias y de correcciones genéticas. Entonces, para ir terminando, quería ponerles este ejemplo. Esta es la corrección de Leber, que es el LCA es una enfermedad congénita y es una de las enfermedades que son más frecuentemente heredadas en niños, y generalmente el 25% de los hijos de personas que son portadores van a tener esta ceguera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vemos la estructura del ojo, en la parte basal es donde tenemos los conos. No quisiera entrar en detalle de todo esto, pero tenemos que está un epitelio pigmentoso, que ese epitelio es lo que sirve de soporte, y encima de ello están localizados los conos y los rodos, que son fotorreceptores, y todos esos se unen a la red neuronal para poder procesar la información visual. Entonces, los conos son un tipo de células muy interesantes porque son células que tienen cilios, ¿verdad? Entonces, una de las proteínas importantes para que estas células se formen bien es una proteína que se llama CEP290, que creo que es proteína asociada al centriolo, y esto sirve para producir una proteína que va a ir en la base de los cilios y lo va a mantener la estructura. Vemos que el cono esta proteína está localizada en el cilio conectivo, y esto hace que el cono se forme de manera normal. En los pacientes con esta enfermedad, lo que pasa es que esta proteína no está presente. Quiere decir de que está ausente, pero no está presente en donde debe estar. Sí se produce la proteína, pero no está haciendo su función real. Entonces, ¿qué es lo que pasa hablando genéticamente y molecularmente? ¿Qué es lo que pasa? Que no se forman los conos de forma normal. La proteína de la que les hablo es una proteína muy grande, tiene más de 27 exones, pero esta mutación en particular para estos pacientes ocurre en el intrón entre el exón 26 y el exón 27. Y esto es un caso muy particular porque generalmente las mutaciones en intrones no son graves, a excepción que sea este tipo de mutaciones que en este caso, lejos de prevenir el splicing, que es el eliminar el intrón, va a causar una señal de stop prematuro. Entonces, primero, la célula
los conos van a estar produciendo la proteína, pero no van a eliminar ese intrón. Al contrario, van a dejar parte de ese y van a poner un stop a la proteína. Por lo tanto, todo el resto de los exones no van a estar anclados a eso. Esto va a causar que la proteína sea anormal y por lo tanto que los conos no se forman bien. Entonces, este fue un caso que yo creo que fue indispensable y que fue sumamente de suerte para las personas que desarrollaron la terapia porque es un simple nucleótido el que va a hacer el cambio. Entonces, para CRISPR es una situación ideal en donde realmente va a ir anclado al intrón, pero también es solamente una excisión simple. Entonces, Editas, que son los que están desarrollando esto, generaron un adenovirus, que el adenovirus dentro de su cromosoma va a tener toda la información para generar la proteína Cas9, pero también para generar los ARN guías. Entonces, es una información genética muy grande, pero funcionó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a inyectar este vector dentro del ojo y el vector se va a empezar a replicar y va a empezar a reparar. Entonces, los conos que se estén produciendo, regenerando a partir de la inyección van a ser normales. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, ya les comenté de que la mutación puntual está ubicada en el intrón. Entonces, lo que hicieron fueron diseñar ARN guías, dos en este caso, porque muchas veces se necesita de jugar con los ARN guías. En este caso fueron dos para que uno produjera la excisión en la hebra líder y el otro produjera la excisión en la hebra complementaria y así poder eliminar de forma más segura el nucleótido que está causando el error. Entonces, el adenovirus genera esto, se hace el complejo, se pega al genoma en los conos y entonces va a hacer la excisión y por lo tanto la proteína que se va a producir es una proteína normal. Y en este caso no importa que no sea tan específica porque dentro del intrón, si uno no toca las señales de splicing o si en este caso el problema que estaba causando era que ese nucleótido iba a causar una señal de stop, en ese caso eliminar un poco más de los pares de bases no va a causar un gran error ya que el intrón al final se elimina cuando se madura el ARN. Entonces, la terapia funciona y solo les quería mostrar que el fotorreceptor de pacientes con LSA es totalmente rescatado en un fotorreceptor normal. Y esto es diagrama, sin embargo, quería terminar con, con la imagen que llegó a esa terapia, y en este caso es un corte de la córnea en donde tenemos ratones que son ratones normales en la primera columna, en donde A, B, C y D son las filas A, B, C y D son tinciones que van a identificar los conos, es decir, todas van a identificar lo mismo, solo son diferentes proteínas que identifican la misma estructura. La primera columna son ratones normales, la segunda columna son ratones con LSA y la tercera columna son ratones con LSA a los que les inyectaron la terapia. Entonces, como podemos ver, quiero que se enfoquen en la parte, si vemos la fila A, B, C y D, en las partes en la A y B, en las partes verdes, en donde el ratón normal se forma esa capa de forma normal. Sin embargo, el ratón que ya tiene, que tiene el LSA, el fenotipo LSA, no tiene esos conos, es decir, están casi totalmente eliminados y por lo tanto eso es lo que produce ceguera. Sin embargo, esta capa es parcialmente rescatada luego de que se inyecta la terapia. Esto sería la tercera columna en A y B. Y de igual forma, vemos que lo rojo en C y D marca lo mismo, son los mismos conos, están ausentes en el ratón que tiene la enfermedad. Sin embargo, cuando se inyecta el adenovirus que va a tener Cas9 y que va a tener los ARN guías, este fenotipo se rescata. E interesantemente, la fila E, que si nos vemos en lo rojo, la membrana basal no cambia. Realmente el problema es un problema totalmente
exclusivo de los conos y de los rodos. Ahora, una de las consecuencias de tener esta enfermedad es que no solamente los conos se ven afectados, sino el hecho, hay muchas hipótesis de cómo es que funcionan los receptores y cómo funcionan las neuronas, y la actividad neuronal de una puede que sea necesaria para la sobrevivencia de otras. Y eso parece ser el caso en esta enfermedad, en donde los animales que tenían esta ceguera no solamente perdían los conos, sino quiero que se enfoquen en la imagen de la derecha, también pierden los rodos. Entonces vemos que la primera columna de esa imagen no tiene ninguna tinción. La tinción verde, que es la segunda fila, es la que identifica los rodos. La tinción roja, que es la primera fila, solamente es para amplificar, para ver dónde está el vector. Entonces ellos agregaron una proteína fluorescente roja para poder identificar en dónde es que ellos inyectaron y si realmente los animales están expresando el vector, que es la terapia. Entonces podemos ver que la primera fila no solo no tienen toda esa capa que es necesaria, sino también carecen de la expresión del vector. Sin embargo, cuando se les inyecta la membrana, perdón, cuando se les inyecta la terapia, toda la sección de rodos vuelve a generarse. Entonces la terapia utilizando CRISPR, utilizando Cas9, es totalmente exitosa para esta ceguera y ya está pasando a pruebas clínicas para poder ser tratada en humanos también. Y por último, quisiera decirles que mi campo, no son las plantas, realmente me encantaría saber más de plantas porque están haciendo cosas muy interesantes en donde ya se pueden modificar plantas utilizando CRISPR, utilizando las proteínas Cas. Y cuando estaba buscando información para mostrar los diagramas, me encontré con que ahora las plantas se pueden modificar no solamente a nivel de toda la planta, sino si queremos modificar una rama, se corta la base y entonces se modifican los meristemos, y eso es lo que sirve para modificar una sola rama y no toda la planta. Creo que uno de los principales problemas modificando plantas es que no solamente tenemos dos copias de los genes, sino hay plantas que tienen muchas copias de los cromosomas. Entonces, poder eliminar todas de ellas o poder cambiar todas de ellas es un reto bastante importante que hay que tomar en cuenta si queremos utilizar esta tecnología en plantas. Los animales de crianza, los animales modelo, todos estos son la forma más visual o la forma más lógica de poder ver qué aplicaciones podría tener esta tecnología. Sin embargo, también se está utilizando en mejora de plantas para producción de nutrientes, para resistencia a patógenos, para resistencia a enfermedades. Entonces, ahora básicamente se está utilizando en casi cualquier organismo. Creo que el principal reto es con organismos que no son modelo, que no son tradicionalmente utilizados en laboratorio, es más difícil porque definitivamente para poder utilizar esta tecnología necesitamos saber la secuencia para poder diseñar nuestros guías. Y no todos los organismos están secuenciados, sin embargo, con el precio de las secuenciaciones siendo más baratas, creo que todo esto va a ser accesible y vamos a poder modificar una gran gama de organismos en un futuro. Y sin más, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Y si tienen preguntas, pues me gustaría que las discutiéramos. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante y muchas gracias por la introducción con suficiente contexto para que entendiéramos desde un Gracias. principio. Tenemos dos preguntas por el momento, pero Ujú. a las personas que nos están viendo y oyendo, si tienen preguntas, por favor pónganlas en el chat. Ujú. La doctora Carmen Rosa Godoy pregunta qué opina del trabajo previo que realizó el doctor Francisco Juan Martínez Mojica. Esto es también por CRISPR y lo del premio Nobel. Ujú. Pues fíjese que realmente no había oído de Francisco Juan Martínez Mojica, lo siento. No estoy familiarizado con el tema. No hay problema. Él Ah. creo que es un latino que también tuvo que ver algo con el descubrimiento del CRISPR, pero Lo que sí le puedo decir es de que la ciencia siempre es
tiene ese problema de que no todos tienen el crédito que debían. Cuando las primeras veces que tuve que buscar información de cómo funcionaba CRISPR para poderles utilizar, me topé con que toda la hipótesis de que era una forma de inmunidad bacteriana, pero que también que podía ser aplicable con ingeniería, surge en un laboratorio muy chiquito de Europa del Centro, y donde el artículo se lo rechazaron muchas veces, que al final ya no metieron el artículo porque les decían que cómo es eso, que las bacterias no podían tener inmunidad, y ya estamos aquí 20, 30 años después, casi 40 años después, utilizando lo que ellos mismos habían encontrado antes. Entonces, sí es bastante difícil, y sobre todo cuando tenemos dos magnates, como por ejemplo Doudna, que está en Berkeley, y otro que es Feng Shen, que también estaban peleando por las patentes. Es otro tema totalmente diferente, y definitivamente la ciencia eventualmente se vuelve política. Eh, entonces sí, esas son las desventajas, pero definitivamente una herramienta muy interesante. Sí, muchísimas Ujú, gracias. Va. Y Gustavo Rosoto ujú. dice, mencionó que obtendría las células por parte del paciente, pero si su ceguera, siendo en el caso mostrado, fue causa por un mal genético hereditario, ¿se podría hacer lo mismo a partir de las células de algún familiar cercano? ¿O es posible, en dado caso, corregir el mal genético del paciente y obtener las células sanas y utilizarlas? Sí, o sea, si vamos a trasplante de un familiar cercano, volvemos a caer en la parte tradicional de trasplantes, en donde tenemos que buscar primero familiares que sean compatibles, segundo, que tengan el mismo historial. Entonces, creo que una de las grandes ventajas que tiene el obtener las mismas células del paciente es evitar que el trasplante no sea rechazado. Entonces, mediante eso, podemos tener que sí, ¿cómo se llama? Se podría hacer, pero caeríamos en la misma forma tradicional de que podríamos hacer un trasplante. Tendríamos que ver si es compatible, tendríamos que ver si tiene las mismas mutaciones que tiene el paciente, porque si puede tener una ceguera por cualquier otra mutación que no sea en un intrón, como en este caso, entonces sería un poco más difícil, pero sí se puede hacer a partir de familiares. Ok, perfecto, gracias. Ujú. Yo creo que la pregunta iba tal vez porque pensaron que era muy complicado eh, modificar genéticamente las células malas, pero por eso es la idea del CRISPR, ¿verdad? Sí, exacto. Y realmente exactamente eso fue una de las principales cosas. Primero, cuando empezaron los trasplantes no teníamos la tecnología de secuenciación, entonces podríamos decir, bueno, por ejemplo, el corazón está más pequeño, está más grande, pero no sabemos realmente qué es lo que lo causa. Entonces, la forma más inmediata para poder ayudar al paciente y salvar su vida es hacer un trasplante de alguien que sea un donante, que sea compatible. Pero eventualmente todo este trabajo va a dar en que media vez se puedan diagnosticar las enfermedades de forma muy temprana, se empiece a hacer algún tratamiento celular. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Hay otro mensaje que están viendo si podría ampliar un poco Uh más -huh. sobre Cas13 y en qué caso sería mejor usarlo en lugar de la Cas9. Uh -huh. Cas13 es el mismo principio, básicamente. Si hacemos una guía de ARN que va dirigida, pero lejos de diseñarla, que vaya dirigida al genoma o al ADN, va a ir dirigida al ARN mensajero. Entonces, en este caso, cuando se va produciendo la maduración del ARN, cuando se está produciendo todo el ARN mensajero, Cas13 acoplada con su guía se va a pegar al ARN y va a empezar a cortarlo para que sea para degradación, no darle tiempo de que forme proteína. Entonces va a depender de realmente de qué tipo de experimentos quieren hacer. En nuestro caso, cuando nosotros hacemos experimentos, por ejemplo, de formación de neuronas, sí necesitamos que nuestro genoma esté totalmente modificado para que en ninguna de las etapas del desarrollo produzcan esa proteína. Con Cas13, la ventaja y desventaja al mismo tiempo es que es temporal. Quiere decir, ustedes las inyectan a tiempo X y va a permanecer activa hasta que se degrade. Creo que las proteínas casi sus guías duran como 2 días en el citoplasma y en las células. Entonces va a ser solamente temporal y no va a ser 100% knockout, que es, por ejemplo, lo que muchos experimentos usan, sino solo va a disminuir la cantidad de proteína que se forma, porque obviamente la eficiencia no es 100%, pero sí va a depender mucho de qué tipo de respuesta quiere ser. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber en qué tiempo
es ideal para la formación de neuronas. En vez de hacerlo de tiempo cero, podríamos empezar a hacerlo tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres, e ir viendo cuál de todos produce un fenotipo más fuerte. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta dice, dentro de la neurociencia, CRISPR-Cas9 sería factible para detener las enfermedades neurodegenerativas. Eso es lo que estamos tratando, sí, pero existen varios problemas en neurociencias. Es un poco más complicado que las historias que les estoy contando. Y una de ellas es que la inyección es muy invasiva. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer's, que tiene Parkinson o que tiene alguna otra enfermedad que sea degenerativa, que ya tenga pérdida de neuronas, hay dos cosas que son muy graves con esto. Uno es que no hay suficiente tasa de cambio entre células madre y neuronas. Entonces las neuronas se generan muy, muy lento. Entonces para el tiempo en que las neuronas se empiecen a generar y empiecen a invadir, no importa que inyectemos células madre, va a ser demasiado lento y el paciente realmente no va a ver una mejora muy pronto. La idea de usar CRISPR-Cas9 es precisamente eso, tratar de aumentar la eficiencia en la diferenciación de células madre a células neuronales para que sea todo un ambiente más, pues, más rápido de colonización de neuronas. Otro de los retos que hay es que las neuronas no actúan de por sí solo. Se han enseñado durante años que nos muestran que sí, que si inyectamos neuronas en teoría o en hipótesis debería funcionar el que los pacientes se mejoren. Sin embargo, hay que recordar de que las neuronas no actúan de por sí solo. Hay toda una red de células de soporte, por ejemplo, la neuroglía, y toda una red de sistema inmune que muchas veces hace que esto no sea posible. Entonces le llamamos neurociencia porque es del cerebro, pero realmente es un trabajo de inmunólogos, de ingeniería, de ingenieros genéticos, de doctores. Entonces es algo muy complicado, pero yo sí creo que es un paso muy importante y agigantado para empezar a resolver esos problemas. Sí, perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas del público. Vamos unos momentos, ya que tenemos todavía 2 minutos. No. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy interesante y esperamos que se quede para el resto del Congreso, Pablo, para que pueda disfrutar del resto de las charlas, y también para nuestros espectadores los invitamos al resto de las charlas, y son 3 días de charlas. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy por aquí y nos despedimos. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Y cualquier cosa me pueden escribir al correo o a ustedes si ustedes me contactan. Muchísimas gracias, Bueno, Pablo. Feliz día y nos vemos en el resto de las charlas. gracias. Nos vemos.